Bueno, en el video de hoy me gustaría que exploráramos en qué sentido el estado actual de la física sobre los análisis que tiene del espacio y el tiempo potencia las conspiraciones. Nosotros tenemos simplemente un rechazo a las conspiraciones y decimos que nos gustaría que todo simplemente fuera científico, porque las conspiraciones hacen que nos perdamos muchas veces y terminemos como admirando cosas que son falsas y que no tienen verificaciones y ya, y que esto representa un problema. Pero nunca nos preguntamos en qué medida, por ejemplo, la ciencia, en este caso el estado actual de la física, puede potenciar las conspiraciones. No nos hacemos esa pregunta. Y esta pregunta yo la hago porque, digamos, es interesante incluso ver que la situación actual en la que se encuentra la física puede potenciar algo que supuestamente busca evitar como ciencia, y son las conspiraciones. ¿Y en qué medida es que ese estado actual de la física está potenciando las conspiraciones? Si tú le preguntas a la gente del común que, digamos, ha escuchado un poco sobre la teoría de la relatividad y teoría de la relatividad general, un poco al respecto, el tipo de ideas que ya se hacen sobre el tiempo y el espacio tienen más que ver con pensar que la gente, por ejemplo, puede viajar al pasado o que digamos que en este momento puede haber alguien entre nosotros que venga del futuro, ¿cierto? Hay un montón de ideas que la gente parece tomar de manera sólida, como si fuera verdadera, que realmente no es así. ¿Por qué? Porque estas ideas falsas, estas ideas son motivadas por el estado actual de la física, por el problema en el que nos ha dejado esa teoría de la relatividad, al creer que no hay un marco general de referencia que utilicemos para medir el tiempo y el espacio, sino que supuestamente tienen que hacerse válidos todos los diferentes marcos de referencia. Ese problema en el que nos tiene la física hace que se potencien conspiraciones. ¿Por qué? Porque está, digamos, confundiendo cuál es propiamente el estado actual del tiempo y del espacio. ¿Por qué? Porque la física lo que ha hecho es que lleva a pensar a la gente que como todo está entremezclado, pasado, presente y futuro, la gente empieza a crearse un montón de ideas que consideran válidas, que consideran ciertas y viables, y empieza a generar conspiraciones a partir de allí, o empieza a generar planteamientos que considera ciertos. Incluso hace teorías a partir de esta confusión y se las toman muy en serio, como aquellas que pueden llegar a decir: no, entonces no existe la hora, porque si el pasado y el presente y el futuro están entremezclados, entonces eso me lleva a pensar que tal vez no hay una hora, o eso me lleva a pensar que realmente nosotros pues puede que simplemente ya no estemos existiendo en este momento y que estemos hablando desde un más allá. O sea, un montón de análisis que son errados, pero son suscitados por la situación actual en la que se encuentra la física. Recordemos que el problema que tiene la física es que no reconoce la equivalencia, no reconoce la simetría entre marcos de referencia, y entonces le hace creer a la gente que a falta de esta equivalencia proporcional absoluta entre marcos de referencia, supuestamente inexistente, entonces pasado, presente y futuro se pueden confundir, se pueden entremezclar. Entonces la gente a partir de ahí saca un montón de teorías, de ideas, incluso físicos reconocidos, incluso doctores en física reconocidos. Por ejemplo, yo he visto videos así de Javier Santaolalla, doctor en física, que se inspira, claro, en esta situación actual en la que está la física, y empieza a
a decir en nombre de la misma física propuestas que están más inclinadas a veces en este ámbito de las conspiraciones, ¿cierto? Como negar el ahora, como empezar a creer pues que todo eso es una simulación, que nada de esto tiene una base estable, que la realidad es algo tan, digamos, que no puede establecerse como un presente, un pasado, un futuro, que no tenemos una situación tal, digamos, de que agarrarnos. Pero, ¿qué es lo que ha dicho ahí, por ejemplo, Santa Olaya, como para insistirlo de manera clara? Y es que nos hace creer a nosotros, haciendo pasar por cierto que no hay una situación como presente, ¿cierto? Porque se puede mezclar con el futuro o con el pasado. Y entonces eso empieza a llevar a disparates. Eso empieza a llevar a la extrañeza, ¿cierto? Eso estimula más bien un ámbito de conspiraciones. Un ámbito de conspiraciones que está dado por ese estado actual de la física. Entonces, por eso yo hago un llamado a que se considere la propuesta teórica que yo realizo, porque mi propuesta aclara, ¿cierto?, esa diferencia entre pasado, presente y futuro. Además, subraya el hecho de que solamente necesitamos un marco de referencia para medir el tiempo y el espacio. Y en esa medida está aclarando el terreno para los análisis mismos del tiempo y el espacio. En la situación actual en la que nos encontramos se están generando muchos disparates, se están generando muchas conspiraciones que ya podrían haberse superado si se entendiera apropiadamente ese funcionamiento del tiempo y del espacio respecto a este tipo de ideas que señalan que realmente sí podemos emplear un tiempo y espacio absolutos en la medida en que reconocemos un marco de referencia general que lo podemos utilizar sin problema y que tiene en cuenta diferencias relativas al mismo. Pero esto es algo que está pasando de largo la física. Reitero que este asunto es importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque lo que nos está diciendo es que ya el estado actual de la física potencia las conspiraciones. ¿Por qué? Porque está haciendo confundir a la gente respecto al análisis que hacen del tiempo y del espacio. En la medida en que se confunde, ¿cierto?, lo que los otros vayan a entender sobre el tiempo y el espacio, en la medida en que se le hace entender a las personas que no hay pasado, presente y futuro y que todos están mezclados, eso suscita más que un ambiente científico, más que un espacio de reflexión, eso suscita a enredos, a problemas, a teorías, a teorías problemáticas, más que realmente teorías que nos vayan a aportar. En cambio, si tenemos la claridad de saber que podemos establecer un pasado, presente y futuro, las teorías que vamos a crear, los análisis que vamos a desarrollar, tienen más sentido. O sea, permiten volar mejor la imaginación, como que focalizan mejor nuestra imaginación y no hacen simplemente perdernos, ¿cierto? A veces perdernos es importante en nuestros análisis, pero en esta situación actual en la que nos encontramos con la física nos desbocamos a ideas que realmente ya están mandadas a recoger, ¿cierto? Esas ideas de que no, es que sí, podemos ir al pasado o estamos en el pasado, tal vez ya no existimos, ¿cierto? Todo ese tipo de ideas, de confusión, más bien, esto sí se puede aclarar simplemente estableciendo un marco de referencia general. Entonces es importante notar que el mismo estado de la ciencia puede potenciar las conspiraciones y es importante atender a esto porque creemos que la ciencia no haría algo como eso, pero realmente puede potenciarlo, ¿cierto? En la medida en que causa confusión en sus contenidos, ¿cierto? En la medida en que no reconoce su propia limitación y así que es importante por eso entender
y meditar la misma ciencia.